¿Cómo controló Holanda parte del noreste de Brasil? ¿Qué tan fuerte era su autoridad en el territorio? ¿Por qué no se consolidó por más tiempo un Brasil neerlandés? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Poco antes de mediados del siglo XVII, los Países Bajos, a través de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, habían logrado apoderarse de gran parte de la región del noreste de Brasil, especialmente Pernambuco y sus alrededores, y con ella de sus ricas plantaciones azucareras. Había creado el llamado Brasil neerlandés, sobre el que consolidó una verdadera autoridad política, económica y militar, y donde mantuvo un control efectivo durante 2 décadas. Durante su apogeo, el Brasil neerlandés parecía que se volvería una posesión permanente. Sin embargo, el dominio neerlandés en la región terminó por debilitarse rápidamente. Aunque los neerlandeses habían logrado el control de las costas, la mayor parte del territorio de Brasil, y por lo tanto el centro de su administración, continuaba en manos de los portugueses. A pesar de que el gobierno de Brasil neerlandés, bajo Johan van Nassau, trajo estabilidad, desarrollo, tolerancia entre los habitantes de la colonia y fomentó el crecimiento del comercio, no fue suficiente para contrarrestar la fragilidad de la autoridad holandesa. La Compañía de Indias, a pesar de contar ahora con las ganancias de la producción azucarera, no le eran suficientes en medio de las pérdidas causadas por la competencia con otras potencias y los altos costos del mantenimiento de las flotas militares y las construcciones para la defensa del territorio. No puedo hacer nada si gastas fácilmente todo mi dinero. Para mediados del siglo, la compañía ya acumulaba deudas mayores a sus ingresos, lo que se agravó aún más cuando los precios del azúcar cayeron en Europa. Por eso, empezó a exigir aún mayores ganancias. Para lograrlas, recurrió a la intensificación de la producción agrícola, el aumento de los impuestos y las confiscaciones de tierras, lo que comenzó a dañar el frágil entendimiento al que habían llegado holandeses, portugueses y colonos propietarios de tierras. Le estás ganando una patada en las pompis. Por otro lado, al consolidar su posesión del territorio, Holanda había llegado a acuerdos de paz tanto con España como con Portugal. Esto debía traer estabilidad y permitir que la compañía neerlandesa se concentrara en administrar sus territorios y en fortalecer la producción azucarera. Pero existían algunos grupos de neerlandeses, sobre todo armadores, comerciantes y militares, que consideraban que los tratados de paz habían sido un error. Ellos defendían la reactivación de los ataques contra los asentamientos españoles y apoyaban la reanudación de las incursiones de piratería, ya que la consideraban como la forma más rápida y efectiva de volver a dar impulso a la ya debilitada armada de la compañía. Por su parte, la compañía, presionada por estas opiniones, permitió algunas operaciones ofensivas. Sin embargo, los resultados fueron muy negativos. Las agresiones planeadas desde Curazao contra Cuba, Puerto Rico, la costa venezolana y la expedición de Hendrik Brouwer a Chile en 1643 apenas tuvieron beneficios, y más bien tuvieron como consecuencia un muy alto aumento de los gastos militares. El gobernador Johan van Nassau fue tomado como responsable del desastre y fue acusado por los directores de la compañía de malgastar los recursos con los que contaba para mantener la colonia en Brasil, lo que llevó a su destitución en 1644. ¡Todo fue tu culpa! La salida de Nassau marcó el momento en el que se quebró el frágil equilibrio político y la estabilidad que él había construido en la colonia. Al retirarse el gobernador, la compañía endureció aún más las políticas fiscales, al exigir pagos atrasados y mayores contribuciones, y aumentar las tasas de interés de los préstamos, lo que intensificó la oposición a la autoridad holandesa. ¡Hará explosión! Tan solo un año después, en 1645, surgió el levantamiento de rebelión de los plantadores portugueses en contra de los neerlandeses. Al comienzo del movimiento, los rebeldes no contaban con grandes capacidades militares, y al principio solo se movilizaron con pequeñas fuerzas irregulares, que atacaban en forma de guerrilla en guarniciones aisladas y cortaban suministros. Pero a pesar de eso, la compañía no pudo hacerles frente fácilmente. En ese momento se enfrentaba a mayores dificultades. Sus recursos se vieron disminuidos por los limitados apoyos ofrecidos por la Compañía Holandesa de Indias Orientales, que ya en 1644 había rechazado la última propuesta para unificar a ambas compañías, y por el escaso apoyo militar dado directamente por la República Holandesa, debido a que se encontraba debilitada tras los largos combates contra España en la Guerra de los 80 años. Estos hechos provocaron que la compañía holandesa no pudiera frenar la rápida expansión de la rebelión en Pernambuco y Paraíba,
En 1648, los rebeldes vencieron a las fuerzas holandesas cerca de Recife, en la primera batalla de los Guarapes, y aunque no fue una derrota definitiva para los holandeses, mostró que la compañía ya estaba perdiendo el control del territorio. Siempre esperen lo inesperado. Apenas un año después, los rebeldes infligieron una nueva derrota a los holandeses en la segunda batalla de los Guarapes, que esta vez fue mucho más grave. Las pérdidas holandesas fueron muy importantes y sus ánimos comenzaron a deteriorarse, hasta que finalmente los ejércitos holandeses se vieron obligados a retirarse. Desde ese momento, los neerlandeses quedaron prácticamente confinados al área de Recife y algunas posesiones costeras, mientras que los rebeldes consolidaban su dominio en los territorios de los alrededores. Ante la situación tan desesperada, la compañía acabó por apoyar el acuerdo de paz con España. Con eso, se esperaba que los numerosos militares desplegados hasta ese entonces en la frontera de los Países Bajos pudieran ser enviados a América para recuperar el terreno perdido en Brasil. Además, también se esperaba obtener beneficios de un acuerdo con la corona española, principalmente una mayor estabilidad comercial y la tolerancia por parte de España de la presencia holandesa en América. Sin embargo, en la práctica, esto no resultó en beneficios que pudieran traer la victoria militar a los neerlandeses. ¿Qué? ¿Cómo que no? Desde 1640, Portugal se había independizado de España, lo que significó que la paz con España ya no implicaba la paz con Portugal. Los monarcas portugueses ahora se planteaban la recuperación definitiva del territorio brasileño y comenzaron a enviar apoyos más organizados, lo cual no fue impedido por el gobierno español, que no quería entrar en nuevos conflictos con Portugal a cambio de ayudar a los neerlandeses. En Brasil, los rebeldes luso-brasileños, fortalecidos por sus victorias y por la ayuda de las fuerzas enviadas desde la metrópoli, comenzaron a ocupar poco a poco la zona que rodeaba Recife, el principal bastión neerlandés. Recife se convirtió en una ciudad sitiada, y la población comenzó a sufrir de escasez, ya que el comercio se volvió irregular y los refuerzos desde Europa llegaban tarde o no llegaban. En 1651, el embajador portugués se vio obligado a abandonar los Países Bajos tras el fracaso de las conversaciones de paz. En ellas, Portugal había ofrecido a la compañía neerlandesa una elevada indemnización y la libertad de comercio, a cambio de que los neerlandeses renunciaran a sus derechos sobre Brasil. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y el conflicto continuó. Pero poco después, lo que acabó definitivamente con las esperanzas de la compañía fue el estallido, en 1652, del primer conflicto naval entre Holanda e Inglaterra, lo que significó un esfuerzo militar muy grande y obligó a los neerlandeses a dejar en un segundo plano su campaña contra Portugal. Además, los comerciantes neerlandeses en Brasil ya solo deseaban tener estabilidad, mientras que en la metrópoli, el Partido Republicano ganó terreno tras la muerte de Guillermo II en 1650, lo que debilitó el bando militarista. ¡Pero qué mala suerte! La derrota holandesa contra los británicos los obligó a aceptar las condiciones ofrecidas en la Paz de Westminster en 1654, y en ese mismo año los portugueses lograron apoderarse de los últimos asentamientos en Brasil y vieron fortalecida su posición internacional gracias al acuerdo de comercio con Londres, en el que a cambio de amplios privilegios para los comerciantes ingleses, Portugal los obtenía como aliados para afianzar su independencia y mantener la integridad de su territorio americano. Por otro lado, la industria del azúcar se estaba desarrollando. Las plantaciones se expandieron a otros lugares alejados de la costa de Brasil, así que los holandeses ahora se concentraron en explotar el Caribe, que se volvió más rentable y seguro que el conflictivo noreste brasileño. Muy bueno. En agosto de 1661, Portugal y los Países Bajos firmaron el Tratado de La Haya, mediante el cual se ponía fin a la guerra luso-neerlandesa. Portugal quedaba en posesión definitiva de todas las plazas de la costa de Brasil, a cambio de una importante indemnización a los neerlandeses. Con eso, Brasil volvió a las manos portuguesas, mientras que los neerlandeses consolidaron su imperio azucarero en el Caribe, y Ámsterdam continuó dominando el refinado y comercio del azúcar, ahora importado del Caribe y de las plantaciones portuguesas. Saludos y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne, Jorge Álvarez y yo. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.